Bien, vamos a hacer un ejercicio de cálculo de probabilidades. Tendremos que aplicar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Es una pregunta de las pruebas de acceso a la universidad de julio 2019. Y dentro de aprendermatemáticas.org, que es donde ordeno todos los vídeos, podéis encontrar en segundo debate de Ciencias Sociales, Estadística. Aquí tenéis un apartado que pone ejercicios de probabilidad de las pruebas de acceso a la universidad. Este es. Bueno, hay muchísimas preguntas. Y vamos a hacer la última, ya que estoy haciendo el vídeo en la primavera del 2020, el año del confinamiento, ¿no? Bueno, es el 69, como veis. Dice así. Un estudiante acude a la universidad el 70% de las veces usando su propio vehículo y el doble de veces en transporte público que andando. Bueno, al final va de tres formas distintas, como veis. Llega tarde el 1% de las veces que acude andando, el 3% de las que lo hace en transporte público y el 6% de las que lo hace con su propio vehículo. Se pide tres apartados. A. La probabilidad de que un día cualquiera llegue puntualmente. La probabilidad de que haya acudido en transporte público sabiendo que ha llegado tarde. Y C, la probabilidad de que no haya acudido andando sabiendo que ha llegado puntualmente. Veamos. Aquí tenéis como siempre el resumen que os muestro de la probabilidad. Hay que definir los sucesos y ponerle una letra para diferenciarlos. Si leéis atentamente veis que el estudiante puede ir a la universidad con vehículo propio, pues voy a poner una V por ejemplo, o bien en transporte público, por ejemplo voy a poner TP, o va andando, suceso A. Por otra parte, puede llegar tarde o llegar puntual. No sé, se me ocurre, por ejemplo, T, que signifique el alumno llega tarde. Definidos los sucesos, como hay que hacer siempre, vamos a ver qué probabilidad me están pidiendo. En el apartado A me piden la probabilidad de que un día cualquiera llegue puntualmente, es decir, que no llegue tarde. Bueno, y enseguida pensamos que depende, ¿verdad? Depende del método que he utilizado para ir a la universidad. Ya sabéis que cada vez que utilizamos la palabra depende, ¿no? Tenemos que pensar en un árbol y decir, vamos a ver, ¿de qué depende? Depende de si ha ido en vehículo propio, depende de si ha ido en transporte público y depende de si ha venido andando. Y es que si va en vehículo propio, pues puede llegar tarde o no llegar tarde. Transporte público, llegar tarde, no llegar tarde. Andando igual, tarde o no llegar tarde. Bueno, está claro que hay que pensar, pues como aquí estoy indicando, en un diagrama de árbol hay que ir pensando o bien el teorema de la probabilidad total o el teorema de Bayes. Esta vez está claro, es el teorema de la probabilidad total. Lo voy a ir escribiendo poco a poco, veamos. Me piden la probabilidad de que no llegue tarde, es decir, que ocurra esto. Bien, la probabilidad de que no llegue tarde, pues hay tres caminos para llegar ahí. La probabilidad de que vaya en vehículo propio y no llegue tarde, o que será más, porque se suman las probabilidades. Otro camino es que vaya en transporte público y después no llegue tarde, que sería este camino, ¿verdad? O el otro camino sería que vaya andando y que no llegue tarde. Y ahora, como siempre, que utilizamos el teorema de la probabilidad total, bueno, lo tenéis aquí escrito. ¿Cuál es la probabilidad de esto? Pues es la probabilidad de que ocurra V por la probabilidad de que ocurra que no llega tarde, habiendo ido en vehículo, más la probabilidad de que siga este camino, pues es la probabilidad de que vaya en transporte público por la probabilidad de que no llegue tarde, habiendo ido en transporte público. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra esto? Pues la probabilidad de que vaya andando por la probabilidad de que no llegue tarde, habiendo ido andando. Bien, supongo que os das cuenta que estoy utilizando la probabilidad de la intersección en los tres casos. Bueno, pues ya es hora de saber esas probabilidades. Leemos atentamente el ejercicio. Tenemos que hallar cuál es la probabilidad de que vaya en vehículo propio, cuál es la probabilidad de que vaya en transporte público
¿Y cuál es la probabilidad de que vaya andando? Estas tres probabilidades tienen que sumar 1. Como sabéis, cuando hacemos el árbol, estos sucesos de aquí iniciales forman un sistema completo de sucesos. Leemos atentamente el ejercicio y dice que el 70% de las veces acude en su propio vehículo, es decir, me están dando esta probabilidad, es 0,7, 70%. Ahora bien, no me dan la probabilidad de que vaya en transporte público y andando. Me dicen qué relación está. Dice que va doble veces en transporte público que andando. Es decir, si esta probabilidad es X, esta tiene que ser 2X, porque va doble veces en transporte público que andando. ¿Cómo llamamos esta X? Bueno, pues lo he dicho, ¿no? Esta suma tiene que ser 1. De aquí despejamos la X. Piensa que nos queda 0,3 partido de 3. Nos da 0,1. Por tanto, ya sabemos la probabilidad de ir en un medio u otro. De ir entrando 0,1 y en transporte público 2 por 0,1, es decir, 0,2. Ahí lo estáis viendo. Este número es el doble de este y suma todo la unidad, como tenía que ser. Digamos que en estas ramas ya puedo hallar la probabilidad de seguir cada ruta, ¿no? Aquí 0,7, 0,2 y 0,1. Por otra parte, estas probabilidades condicionadas sí que me las dan, porque el ejercicio nos dice que llega tarde el 1% de las veces que acude andando. Es decir, ¿qué significa ese 1%? Es la probabilidad de que llegue tarde sabiendo que acude andando. Luego me dan un 3%, dice que es la probabilidad de que lo hace en transporte público, es decir, que llegue tarde si va en transporte público. En cambio, si lo hace en su vehículo propio es del 6%, la probabilidad de que llegue tarde. Me han dado en definitiva lo siguiente. Este 0,06 es la probabilidad de que llegue tarde sabiendo que ha ido en vehículo propio. Este 0,03 es la probabilidad de que llegue tarde sabiendo que va en transporte público. Y por último, este 0,01 es esta probabilidad. Evidentemente, estas dos probabilidades deben sumar 1. Por tanto, aquí será 0,94 porque o llega tarde o no llega tarde, claro. Y aquí igual 0,97 y por último aquí 0,99. Pues bien, ya tenemos las 6 probabilidades que necesito para hallar la probabilidad pedida. La probabilidad que vaya en vehículo propio, 0,7, por la probabilidad que no llegue tarde yendo en vehículo propio, 0,94, más 0,2 por 0,97, más 0,1 por 0,99. Tenemos que hacer la suma de estos tres números. Fijaros qué pequeño es este número. ¿Por qué? Bueno, sobre todo porque es muy difícil que vaya andando, ya que no llegar tarde si va andando es alta. Pero claro, este número es tan pequeño. ¿Y este número por qué es tan alto? Porque es muy probable que vaya en vehículo propio. Piensa que este número, 0,658, es la probabilidad de que ocurran dos cosas. Que vaya con vehículo propio y no llegue tarde. Esta es la probabilidad de que ocurran dos cosas. Que vaya en transporte público y no llegue tarde. Y esta es la probabilidad de que vaya andando y no llegue tarde. La suma de las tres probabilidades es la probabilidad de que no llegue tarde. 0,951. Esta es la probabilidad de que no llegue tarde. Apartado B. Me piden ahora la probabilidad de que haya acudido en transporte público sabiendo que ha llegado tarde. Tenemos información, sabemos cosas, sabemos que ha llegado tarde. Me piden la probabilidad de que haya ido en transporte público. Es una clara pregunta de aplicación del teorema de Bayes, pero a mí no me gusta aplicar el teorema, me gusta deducirlo, pensar. La probabilidad de que ocurra una cosa habiendo ocurrido otra, como sabéis de la teoría, es la probabilidad de que ocurran las dos cosas partido de la probabilidad de lo que ha ocurrido, ¿no? La probabilidad condicionada. Y ahora en el denominador tengo que hallar la probabilidad de que llegue tarde. En fin, si no hubiéramos hecho el apartado A, pues tendría que hacer la probabilidad de que vaya en vehículo propio y llegue tarde más la probabilidad de que vaya en transporte público y llegue tarde más la probabilidad de que vaya andando y llegue tarde. Pero ya que hemos hallado la probabilidad de que no llegue tarde, pues la probabilidad de que llegue tarde va a ser 1 menos la probabilidad de que no llegue tarde, ¿no? Y en el numerador
es exactamente este camino, que vaya en transporte público y luego llegue tarde, es decir, la probabilidad de que vaya en transporte público por la probabilidad de que llegue tarde habiendo ido en transporte. ¿De acuerdo? Así aprovecho esta probabilidad que he hecho antes, ¿no? Es 1 menos 0,951 la probabilidad de que llegue tarde. Y en el numerador, pues es la probabilidad de que vaya en transporte público, que es 0,2, por la probabilidad de que llegue tarde habiendo ido en transporte público. La probabilidad de que llegue tarde es 0,049. La probabilidad pedida es 6 partido de 49, que aproximadamente es 0,1224. Observa que la probabilidad de que vaya en transporte público sin tener información era 0,2. En cambio, la probabilidad de que haya utilizado transporte público sabiendo que ha llegado tarde, como veis, ha disminuido. El hecho de que sepa que llega tarde desfavorece al suceso ir en transporte público. Pensarlo un poco, veréis que es lógico que sea así. Por último, apartado C, la probabilidad de que no haya acudido andando sabiendo que ha llegado puntualmente. Otra vez tenemos información. Y es que ha llegado puntualmente. Bueno, para mí eso es no llegar tarde. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya acudido andando? Es decir, andando no. Bueno, mirad, es como antes, ¿no? Pero es la probabilidad de que no llegue andando. ¿Por qué no pasamos al suceso contrario? Lo vamos a hacer más fácil. Es decir, el suceso contrario de no ir andando es ir andando. La probabilidad de que vaya andando sabiendo que ha llegado puntual, que no ha llegado tarde. Vamos a hallar esta probabilidad, que se halla de forma similar al apartado B. Lo hago aquí aparte. Probabilidad condicionada, la probabilidad de que ocurran las dos cosas, partido la probabilidad de lo que ha ocurrido. El denominador, bueno, lo hemos hecho ya, la probabilidad de que no llegue tarde es 0,951. Y el numerador, pues es algo parecido aquí. Tú quieres que ocurran dos cosas, que vayan dando y no llegue tarde, es decir, este camino. Pero en el examen debes de escribir esto, la probabilidad de que vayan andando por la probabilidad de que no llegue tarde habiendo ido andando. En fin, que al final es 0,1 por 0,99. Por cierto, ya lo calculamos aquí. A I no T es 0,099. 0,1041. Siempre que hacemos esto me gusta que lo comparéis con la probabilidad de que ocurra, en este caso A, sin información. La probabilidad de que vayan dando es del 10%. En cambio, la probabilidad de que vayan dando sabiendo que ha llegado puntual ha aumentado. Es decir, el hecho de que vaya puntual favorece al hecho de que vaya andando. ¿Y eso por qué? Porque cuando va andando llega puntual prácticamente siempre, ¿no? A 1 le restamos este número y nos da 0,8959, en fin, más o menos. Bueno, un ejercicio más de probabilidad. Muchos de vosotros hacéis el árbol este que hay aquí y poco más y halláis las probabilidades. No está mal. Yo he querido explicarlo con todo detalle y creo que en un examen de las pruebas de acceso a la universidad tenéis que hacerlo así. Una de las dificultades de completar este árbol ha sido hallar estas dos probabilidades y la información era que iba doble veces en transporte público que andando. Ya el resto de probabilidades de este árbol me las han dado y solamente ha sido entender qué te piden en cada caso. Aquí hemos aplicado sin darnos cuenta el teorema de la probabilidad total y aquí el teorema de Bayes, aquí y luego aquí en azul más claro. No está mal también este paso de pasar al suceso contrario, ¿no? Es una novedad en este ejercicio. Bien, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en otro problema de matemáticas. Un saludo.